Muy bien, ahora vamos a hablar de migración y para eso ya nos acompaña Heriberto Rivera. Heriberto, bienvenido. Teníamos tiempo de no verlo, le extrañábamos. Hacía un tiempo, Anita, así que muchas gracias por la oportunidad y saludos a todas las personas que están sintonizando este programa. Y hoy es un tema bien interesante. ¿Nos pueden negar un proceso migratorio? De eso vamos a estar hablando. Si usted quiere hacer sus preguntas, hágala a través de nuestro WhatsApp 7275-3512, que Heriberto con mucho gusto se las va a estar contestando más adelante. Así es. Entonces, ¿nos pueden negar un proceso migratorio? Nos ha dicho muchas veces, Heriberto, que los procesos pues sí no están garantizados, ¿verdad? Hoy en día, porque estamos viendo de que dicen una cosa, luego dicen otra cosa, no nos informamos. Entonces, la pregunta del millón, ¿se puede negar? Claro que puede negar un proceso migratorio y ya vamos a estar explicando cuáles pueden negar, porque como dijiste, no hay garantía en ningún proceso migratorio y se lo enfatizamos a todos los clientes, sea para visa de turista, visa de no inmigrante o visa de inmigrante. No hay garantías. ¿Quién lo puede negar? El proceso migratorio, si es, digamos, una visa de inmigrante, un oficial de migración, dependiendo cuando esté haciendo ese proceso, podría negarlo, hay ciertas razones, o el oficial consular a la hora de la entrevista podría negar ese proceso de visa de inmigrante. Visa de inmigrante son para las residencias y el oficial consular usualmente es el que entrevista para visas de inmigrante y es el que puede negar esos procesos también. Entonces podemos mencionar que esa es la diferencia de la visa de no migrante con la de migrante. Así es, visa de inmigrante, vamos a enfatizarla mejor. Visa de inmigrante es la que tú obtienes para quedarte permanentemente en Estados Unidos. La que vas a obtener posteriormente la Green Card, la tarjeta de residencia. Esa es la visa de inmigrante. Tú emigras y te puedes quedar en Estados Unidos permanentemente. Visa de no inmigrante, una visa la que tú tienes. Visa de turista es una visa de no inmigrante que te permite llegar por varias semanas de vacaciones a Estados Unidos. O visa de estudiante que la pueden dar por 4 o 5 años. Puedes permanecerte ese tiempo en Estados Unidos, pero no inmigrante porque no te puedes quedar permanentemente. La de negocios también implica. De negocios igual, de negocios hay cierta la visa, la EB1, EB5 u otro tipo de visa de inmigrante, de visa de no inmigrante que te permite quedar cierto tiempo, las visas L, las visas religiosas y así por el estilo de trabajo. También puedes quedarte trabajando cierta cantidad de tiempo, corto o largo tiempo, pero no puedes emigrar permanentemente. Esa es la diferencia. Ok, muy bien. Heriberto, pero ¿qué sucede con todas estas personas que le niegan el proceso? Porque pues si no está garantizado y tal vez no nos asesoramos muy bien con la persona que queríamos realizar este proceso y nos niegan todo. O sea, nos dicen, esto no aplica, adiós proceso. ¿Qué alternativas tienen estas personas? ¿Pueden volver a aplicar? Sí se puede, pero vamos a hablar de cuando un cónsul te puede detener un proceso antes de negarlo. Porque en un solo, tú llegaste a entrevista y le caíste feo, le caíste mal al cónsul, no es que él puede decir te voy a negar el proceso. Ese no es el procedimiento. Vamos a poner un ejemplo. Va una señora, está casada con un residente o un ciudadano, fue a entrevista a la sección consular. El cónsul va a tratar de determinar si hay cierta relación legítima entre esta pareja. Hoy los matrimonios los miran con lupa. El cónsul ve la evidencia que tienen fotos. Puede ser que el cónsul diga, bueno, yo no veo que aquí hay relación legítima. Ya he tenido varios casos, no varios, muchos casos suceden. Porque la persona tal vez a la hora de la entrevista no convenció al cónsul que hay un matrimonio legítimo. Quiero que entiendan, el tener una partida de matrimonio no quiere decir que hay un matrimonio legítimo. Hay que tener evidencia que existe ese matrimonio. Yo he tenido clientes que llegan a la embajada y vienen, no eran mis clientes, pero yo llegué, yo les mostré, yo tengo una partida de matrimonio. Y eso sucede mucho con los, y no quiero hablar negativo, pero el hombre que es ciudadano americano, muchos vienen y se portan un poco arrogantes. Si estoy casado con ella, aquí lo muestra. Y así cuando yo estaba en la embajada llegaban personas y me decían, mire, yo estoy casado con ella, ¿por qué me han negado la petición? Porque no tiene evidencia que hay un matrimonio. Fotos. Que la has visitado. Yo tuve un cliente hace un tiempo atrás que la señora fue a entrevista en la embajada americana. El señor vino a casarse aquí, se habían conocido en las redes sociales. Viene en su primera visita, se casa con la persona, pasa casi 2 años en lo que sale la residencia. La señora va a entrevista, el cónsul le pregunta, ¿y cuántas veces viste a tu esposo? Cuando vino a casarse conmigo. Nunca más lo he visto antes y no volvió otra vez. Le negó la residencia.
O sea, no hay el que se haya venido a casar con ella no quiere decir que haya una relación legítima. Entonces, eso sucede. Esa es una excepción, lo que te acabo de hablar, pero sí sucede. Entonces yo, por ejemplo, cuando un cliente va a ir a la embajada de entrevista, un cónyuge, digo 300 fotos no son suficientes, pero tener evidencia de que se relacionan. Le digo, desde ahora en adelante vas a llegar y tratar de visitarla a ella cada 6 meses. Tómense muchas fotos, estén con la familia para demostrar a la hora de la entrevista que hay una relación legítima. Eso sucede mucho también cuando hay diferencia de edad entre las dos personas. Eso iba a decir. Y también, digamos, si podría ser su segundo matrimonio, porque quizás no piensan tener hijos, porque digamos que otra evidencia sería que tuvieran hijos. Sí. Es la verdad. Ahora mismo tuvimos un caso recientemente y el señor lo mismo, un poco arrogante, se enamoró, conoció a esta señora por medio de unos amigos, se han comunicado en línea y viene al país y se quiere casar con ella en la primera visita. Tiene 76 y pico de años, ya tiene, son como casi 20 años de diferencia. Sí. Entonces, se le recomendó no se casen todavía. Si ustedes quieren establezca esa relación, estén juntos, pasen juntos ciertas semanas, se regresa al estado, que vuelva a visitarla tal vez en la segunda visita, pero que muestren que va a haber una relación legítima también, porque a la hora de la entrevista es lo que quiere ver el cónsul. Te llevas un anillo de matrimonio, puedes contestar ciertas preguntas que te va a hacer el cónsul y a veces lo llama entrevista dual. Y entrevista dual. ¿Cuánto se conoce? Claro que sí, vas a estar todo en un cuarto y ella en otro y te van a hacer las mismas preguntas. Y supieras la cantidad de preguntas que las personas fallan, que no se conocen. Cuándo se conocieron, cuándo llegó la persona al país, o sea, le hacen preguntas y a veces hacen preguntas muy íntimas también. Entonces, es importante que tú demuestres que tienes esa relación legítima, si no el cónsul va a negar la residencia. Y eso es uno de los casos, en las ocasiones que puede negar el cónsul la residencia, él va a proceder, la va a enviar a migración, de regreso por medio del Centro Nacional de Visas, y no quiere decir que tú no tienes derecho a apelar esa decisión, lo puedes hacer, ¿ok? Pero otro proceso, y este es muy común también donde pueden negar un proceso, y lo veo cada rato. Una familia llega con sus hijos a la sección consular de entrevista, padre y madre, los ha pedido un hermano, y llegan con los hijos que tienen 23, 24 años o 25, y el cónsul le dice, usted califica, pero este no va a calificar. Uno de los hijos. Este califica bajo la ley, pero él no califica. Y uno empieza a ver, y vienen a mí, muchos de estos no eran mis clientes tampoco, y llegan a mí y me dicen, mire, pues ¿qué pasó? ¿Por qué? Si él calificaba bajo la ley, ¿por qué el cónsul le dijo que no? Y uno empieza a hacer los cálculos de la ley que hemos hablado aquí muchas veces, el acta de protección al estatus del menor. ¿Y qué se averigua? Primeramente, yo lo que me pongo a averiguar, ¿cuándo había una visa disponible para este caso? Y ha sucedido mucho durante la pandemia. ¿Cuándo había una visa disponible? Bueno, la visa estuvo disponible en febrero del 2020. Llegó la pandemia y muchas personas dijeron, mira, por la pandemia hay muchos retrasos y decidieron no procesar los casos. Pasó más de un año desde que había una visa disponible. Y como a los años 14, 18 meses vienen y empiezan el proceso otra vez. ¿Qué pasó? Que para que un joven califique bajo esa ley, que ya cumplió 21 años, tienes que reclamar esa visa dentro del primer año que está disponible. Así lo dice la ley. Si no la reclamas, automáticamente pierdes el beneficio. Pero le siguen el proceso, nadie se dio cuenta, y llegan a la embajada y el cónsul le dice, no califica por esto. Y la gente, pero sí calificaba. No el hecho de que te hayan peticionado y eras menor de edad, quiere decir que vas a recibir tu beneficio en el futuro, porque tienes que seguir la ley, como debe ser. Y entonces ahí llega, se queda la familia patoja. Un hijo se va, el otro se tiene que quedar aquí, esperando que un padre lo peticione. Ahí ya el cónsul puede negar ese proceso y no hay apelación. No hay ninguna apelación en ese proceso porque no cumplieron con la ley migratoria. No se puede hacer nada, ¿verdad? No se puede hacer nada en ese momento. Entonces, y hay otros casos más, no sé si quieres preguntar de ellos, pero ahí están. Sí, no, de hecho eso iba a preguntar, si habían otros casos más que no fuera relacionado al matrimonio, porque del matrimonio ya nos quedó claro, Así ¿verdad? Este caso que nos puso no está relacionado con el matrimonio, está relacionado con la familia, pero ¿será que hay otros procesos que son negados? Claro, por supuesto. Por ejemplo, padre, madre, hijo. Mira, y es el caso que muchos pudieran pensar que son pocos, pero son bastantes. Tengo casos que por medio de los jueces oficiales de inmigración reciben los casos y tienen que verificar todos los documentos. Cuando un padre peticiona a un hijo, que el proceso es a largo plazo, y tiene que demostrar que es legítima esa relación entre padre e hijo. Y esto lo vi mucho en El Salvador, lo he visto mucho en El Salvador, pero sucedió durante la guerra,
que a veces quemaban alcaldías y destruían todos los archivos de partidas de nacimiento, de matrimonio, y posteriormente había que, se probaron las leyes que tú podías esos documentos, los volvían a rehacer, y aparecía que había registros tardíos. Hay registros tardíos, entonces cuando llega a migración veía, bueno, él nació en el 72, pero hubo un registro hasta los años 90, porque hubo la reposesión de las por la ley que se creó. Entonces, migración cuando ve que hay un registro tardío, va a pedir evidencia. ¿Qué pasó aquí? Y en muchos casos uno consigue evidencia. Yo me meto a los registros y empiezo a buscar información, si quemaron esa alcaldía, se traduce esa documentación, se le envía a migración y se demuestra que sí que hubo un registro cuando el joven nació, pero que posterior se quemó de la alcaldía. Entonces se envía a inmigración, ya inmigración lo acepta, he tenido muchos casos que lo han aceptado. Pero a veces que no hubo esos sucesos, pero los padres tardaron en hacer ese registro, 3, 4 años. Y el oficial de inmigración puede decir, no, quiero un ADN. Y he tenido varios casos ya que los ADN salen negativos. El padre tuvo un caso de una joven de 31 años, el padre la había criado de jovencita, pidió ADN en migración y la salió negativo el ADN. Entonces no concordaba y le negaron esa petición porque no es un hijo legítimo. La crió desde pequeña, es triste esa situación. Sí, es súper Lo vi, tuve un caso de 2 jovencitos de 15 y 17 años. Uno salió con ADN positivo, otro salió negativo. Y el padre que los había criado, la madre había abandonado a los 2 hipotes, los había abandonado, se quedaron con él. Y él, o sea, indignado, triste porque no se podía llevar a su hijo que había criado desde pequeño. Entonces, eso sucede. Pero ahí, y muchos me preguntan, pero que lo adopte. Para tú tener beneficio migratorio bajo un proceso de adopción, tiene que ese proceso de adopción haber sido terminado antes de los 16 años. Antes de los 16. 16 años, así es. Entonces, ahí ya viene otro problema también. Eso sucede, muchos dirían, pero eso parece una historia, una novela. No, eso sucede y puede suceder a menudo también. Y lo mismo pasa en cuando hay inelegibilidades migratorias también. ¿Qué sucede? ¿Qué son esas inelegibilidades migratorias y los procesos? Siempre tienes problemas con esa palabra, Ana. Siempre, mejor la voy a leer. Las inelegibilidades. Eso, así es. ¿Y cómo afectan los procesos? Pues mira, casos recientes. Persona llega a entrevistar a la embajada, tristemente, se relaciona con estafas porque la gente me los engañaron en Estados Unidos. Estoy hablando de dos casos ahorita recientes. Persona llega a entrevista a la sección consular, está siendo peticionado, y las dos han sido peticiones por cónyuges. Le procesan un perdón en Estados Unidos por ilegalidad. La persona le había notificado al abogado que ella tenía 2 entradas, había entrado 2 veces ilegal a Estados Unidos, y le dice que el perdón que él había hecho le iba a solucionar todo. Llega a la embajada, el cónsul se da cuenta que la persona tuvo 2 entradas ilegales hace como 20, 25 años atrás. Entró, deportada a México, volvió a entrar a Estados Unidos. Esa segunda entrada te crea una inelegibilidad migratoria de 10 años, sin poder recibir un perdón. O sea, desde que sales de Estados Unidos, o sea, regresó a El Salvador en 2019, va a la entrevista, el cónsul le dice, eres elegible para una visa de inmigrante en 2029. Porque esos 10 años de castigo, esa inelegibilidad, le llaman, es permanente, pero o sea, tiene 10 años, semipermanente, vamos a decir. A los 10 años ya va a tener que someter un proceso, perdón, I-212 por la deportación, por haber tratado de ingresar 2 veces a Estados Unidos. Otra reciente también, se regresa aquí, le hicieron un proceso, tristemente lo hizo un abogado que tengo entendido, no voy a mencionar nombres, este es mi apellido, igual que yo. Ha hecho muchos procesos, tristemente comete muchas estafas, y esta persona le hicieron un proceso en Estados Unidos, vino aquí, fue a entrevista, le había faltado una corte de inmigración, tenía una deportación en ausencia, el abogado lo sabía, pero le dijo, vas a regresar en 3 o 4 semanas. Cuando el cónsul de entrevista le dice, tiene un castigo de 5 años, porque al faltar a una corte migratoria, genera un castigo de 5 años, failure to attend removal hearing. Y no hay apelación para nada, tiene que estar aquí 5 años. Ay, no, así qué increíble, ¿verdad? A veces no nos informamos bien tampoco. Entonces, en y ese momento, dejan esas inelegibilidades. Así es. En ese momento ya le niegan el proceso de visa de inmigrante, el caso de él va a quedar archivado en la embajada americana. En 5 años ya puede someter un perdón
va a tener que someter el perdón I-212 para poder emigrar a Estados Unidos. Pero lo bueno es que con los expertos sabemos que hay solución, ¿verdad, Heriberto? Quizás no todos los casos, porque los casos son bien diferentes. Cada quien llega con cada familia o cada persona es otro mundo y son casos súper diferentes. Heriberto, vamos a hacer una pausa. En estos momentos nos vamos a quedar aquí con el tema, así que los invitamos a todos que quienes tengan dudas lo hagan a través de nuestro WhatsApp 7275-3512 y después vamos a venir solventando. Porque de ese tema quiero hablar un poquito, ese que dijiste, de que cada caso es diferente. Sí, que mucha gente no se confunde. Lo vamos a decir entonces. Excelente. Preguntas al WhatsApp. Nosotros así vamos a continuar con más de hoy. Así es, Dani, nosotros en esta sección de migración ya estamos listos para resolver todas sus dudas que se hicieron a través de nuestro WhatsApp 7275-3512. Así que vamos a iniciar, Heriberto, respondiendo todas esas preguntas. Solamente me quedó de la parte que yo dije, ¿verdad? De los casos, que no todos los casos son iguales. Esa pregunta es muy interesante, es importante que las personas sepan eso, que cada proceso es diferente y que un proceso que le salió a una persona hace muchos años atrás no va a ser lo mismo ahora o actualmente. Cada categoría es diferente, son requisitos diferentes y es lo que tenemos que comprender, porque a veces el cliente me dice a mí, mire, es que a mi amigo le salió en tanto tiempo, a aquella persona. Comprendan eso, no todos los procesos salen al mismo tiempo, cada categoría va a variar y hay que comprender eso. Sí, definitivamente. Y ahí está nuestra primera consulta, Heriberto. Dice, fui deportado hace 9 años, ¿puedo solicitar una visa? ¿Me la pueden dar? Mira, ahí todo va a depender del oficial consular y el castigo de la deportación. Algunas deportaciones el castigo es de 5 años, otros de 10, dependiendo de la ley que se aplicó en el momento. Entonces habría que ver cuántos años fue el castigo de esta persona. Ahora, ahí va a depender del cónsul si ya la inelegibilidad migratoria caducó, o sea, si ya no hay un castigo. Siempre hay que mencionar en el proceso de visa, hay una pregunta, si tú alguna vez has sido deportado, has estado indocumentado, hay que decir que sí. Y el cónsul en ese momento va a tratar de determinar precisamente si llena los requisitos para visa de solvencia económica de arraigos. Pero también ahí viene lo que es el criterio del cónsul. Si te puede considerar un posible inmigrante o no. Ya una vez violaste la ley migratoria. Entonces ahí el cónsul es el que va a decidir si esa visa la emite o no, si ya no tienes ese castigo. Aunque hay perdones migratorios para visas de no inmigrante, son bien escasos. Pero yo le digo a las personas, yo a ti no te puedo garantizar la visa, nadie se le puede garantizar. Y especialmente a una persona que violó la ley migratoria, muy difícil también. Entonces ahí el cónsul es el que determina, le doy la visa o no, llena los requisitos, pero la mayoría de los casos yo le digo a los clientes, llévame las de perder que las de ganar. Ok, sería de arriesgarse entonces. Arriesgarse, en este caso, así es, arriesgarse si ya no necesita el perdón migratorio, pero todo va a depender del oficial consular. Yo he tenido casos de personas que estuvieron indocumentados, que fueron deportados y le otorgaron sus visas. Su vida ha cambiado, diferente, eso lo hicieron cuando eran jóvenes, hoy ya son personas ya casados, con familia, con negocios, y pueden demostrar que sí llenan los requisitos y tienen los arraigos en El Salvador. Pero cada caso es diferente. Muy bien, otra consulta. Si yo quiero que mi nieta viaje conmigo a Estados Unidos y el papá está privado de libertad, ¿puede darme la mamá documentos? ¿Cómo? Pregunta qué tipo de documentos necesita. Mira, ahí cuando una persona va a entrevista y hay menores de 18 años, menores de edad, tiene que ir el padre con ellos. Solamente los dos padres deben acompañar a un menor de edad. Ahí tendría que la mamá ir a sacar esa visa y demostrar que el padre no está disponible. Posiblemente por medio de la Procuraduría obtener algún documento que pueden llevar a ese menor de edad a obtener esa visa o hacer el proceso de visa. Y el cónsul es el que va a determinar si por medio de los padres o de la abuela ese niño o niña llena los requisitos. No va a ser fácil tampoco, pero la madre tendría que acompañarlo y demostrar que llenan los requisitos y también tener algún documento. Usualmente cuando va un solo padre, a veces si ha fallecido el otro padre, lleva la partida de función, si tiene la patria potestad, lleva un documento de la corte de familia, pero en este caso, usualmente los poderes no te van a funcionar. Ahora, en este caso yo recomendaría por medio de la Procuraduría. Ok, muy bien. Dice, tengo una pregunta. En mi caso tengo visa turista y viajo todos los años. Mis sobrinos son ciudadanos americanos y quieren pedirme. ¿Se podrá y cuánto tiempo esperaría para dicho proceso? Tengo 60 años. Primeramente, un sobrino no puede peticionar a su tía. Ya no hay un proceso migratorio para tal cosa. Solo puede peticionar, si tú eres residente, puedes peticionar a tu cónyuge y a tus hijos solteros, sean menores o mayores de edad. Si eres ciudadano, puedes peticionar a cónyuge, hijos solteros o casados, sean menores o mayores, hermanos y padres.
pero un sobrino no puede darle una residencia a una tía o tío. Muy bien. Heriberto, muchísimas gracias por su tiempo. ¿Nos puede dar los contactos? Claro que sí. Bueno, gracias a ti, pero puede comunicarse con nosotros a los números 2298-9685, 2298-9686, 2298-9330. Nos puede escribir a nuestro correo electrónico ayudamigratoria@gmail.com, un mensaje vía WhatsApp al 7920-0963 y buscarnos en nuestra página web www.ayudamigratoria.com.sb. Estamos en todas las redes sociales. Antes no, ya sí, estamos en Instagram, estamos en TikTok, estamos en Twitter, Facebook, en YouTube. todo. Búsquenos, hay videos e información que le pueda ayudar en su proceso migratorio. Perfecto, Heriberto, muchísimas gracias. Gracias. Nosotros así vamos a continuar con más de Hola.